Sofía Rossi estaba sentada sola en una mesa cubierta con un mantel de lino, cerca del fondo del salón de recepciones, acunando entre sus manos una delicada taza de té de porcelana. La lujosa boda de su amiga de la universidad, Bianca Vital, estaba en pleno apogeo a su alrededor. Las risas y la música flotaban bajo las lámparas de cristal mientras los invitados, elegantemente vestidos, se mezclaban con copas de prosecco. Sofía se sentía fuera de lugar en medio de tanta opulencia, con un sencillo vestido azul marino en un mar de vestidos de diseñador. Incluso una mujer corriente entre la alta sociedad italiana. Había volado con mucho gusto a la Toscana para apoyar a Bianca en su gran día, sin saber que su amiga se casaba con una familia muy diferente. Necesitando un momento de tranquilidad lejos de la multitud, Sofía se retiró a una mesa en un rincón junto a una columna de mármol. Bebió a sorbos su té de manzanilla, tranquilizándose con su calor. Fue entonces cuando lo vio. A 2 mesas de distancia, un hombre estaba sentado solo con su taza de té. Era alto y delgado, y vestía un traje negro azabache. Era sorprendentemente guapo, con un rostro cincelado. Incluso desde lejos, desprendía un aura de tranquila autoridad. A diferencia de los invitados risueños, la expresión de este hombre seguía siendo distante, con los ojos atentos, como si estuviera de guardia incluso allí. Sofía se preguntó quién sería. Quizás un pariente del novio o uno de los esquivos hermanos de Bianca que nunca había conocido. Mientras Sofía se entretenía con estas especulaciones, una elegante figura se deslizó en la silla junto a ella sin previo aviso. Sofía se sobresaltó y casi derrama el té. La madre de Bianca, la señora Juliana Vital, se sentó con elegancia, con un vestido de encaje color champán y el cabello oscuro impecablemente peinado con mechas plateadas en las sienes. El rostro de la anciana mostraba una sonrisa amable, pero sus ojos color avellana estaban bordeados de preocupación. Antes de que Sofía pudiera hablar, Juliana se inclinó hacia ella, desprendiendo un sutil aroma de perfume caro y susurrando con urgencia. «Finge que eres la prometida de mi hijo». Sofía parpadeó, sin estar segura de haber oído bien. «Disculpa». Los cuidados dedos de Juliana agarraron ligeramente la muñeca de Sofía bajo la mesa. «Por favor, cara mía», susurró suavemente. «Es una emergencia. Solo por esta noche. No te lo pediría si no fuera vital». El corazón de Sofía se aceleró. ¿Fingir ser la prometida de su hijo? Su mirada se dirigió instintivamente hacia el hombre del traje negro. Había dejado su taza y estaba escudriñando a la multitud con un ligero ceño fruncido. Debía de ser el hijo de Juliana, el hermano mayor de Bianca, Luca Vitalale. Bianca había mencionado que Luca era muy reservado y que, a pesar de los deseos de la familia, aún no había sentado cabeza. Sofía no había oído nada sobre su compromiso. Miró a Juliana desconcertada. El rostro de la matriarca estaba tenso, casi en pánico, aunque mantenía una apariencia tranquila. Fuera lo que fuera, no era una broma. 1 millón de preguntas se agolpaban en la mente de Sofía, pero un murmullo cercano atrajo la atención de Juliana por encima del hombro de Sofía. Ese hombre que se acercaba. «Don Marelo Greco», susurró Juliana, con un atisbo de miedo en la voz. «Debe de creer que Luca está comprometido. No hay tiempo para dar más explicaciones. ¿Nos ayudarás, Sofía? Por favor». Sofía siguió la mirada de la mujer mayor. Un imponente caballero con un traje blanco marfil cruzaba el salón, flanqueado por un hombre más joven. Los demás invitados lo saludaban con sonrisas corteses que no llegaban a sus ojos. Algo en su llegada acalló las risas cercanas. Incluso sin conocer su identidad, Sofía sintió un cosquilleo de advertencia ante la gracia depredadora de sus movimientos. Se le secó la boca. Apenas conocía a la familia Vital, aparte de Bianca, pero la desesperación de Juliana era palpable. Y si un hombre como Don Greco esperaba que Luca tuviera una prometida, ¿qué haría si descubriera que era mentira? El instinto de Sofía le gritaba que dijera que no y se alejara de lo que fuera aquello. Pero la súplica de Juliana y la urgencia en sus 2 ojos la hicieron decidirse. Sofía asintió levemente con la cabeza, con el corazón latiéndole con fuerza. «De acuerdo», susurró. «Lo haré». El alivio inundó los ojos de Juliana. En un instante, la mujer mayor se puso de pie y tiró de Sofía para que la siguiera, pasando un brazo por el de ella en un gesto de cálida familiaridad. Sofía trató de calmar su temblor cuando Don Greco llegó ante ellas como un tiburón
deslizándose en aguas poco profundas. Juliana Buenocera. Don Greco saludó con suavidad en italiano, inclinándose para depositar besos corteses cerca de las mejillas de Juliana. Era alto y tenía el pelo plateado, con una sonrisa cortés que no lograba calentar la fría mirada de sus ojos oscuros. Su mirada se desplazó hacia Sofía, recorriendo su cuerpo con una curiosidad apenas velada. ¿Y quién es esta encantadora joven? No recuerdo haberla visto en otras reuniones familiares. Juliana sonrió sin perder el ritmo. Esta es Sofía Rossi, dijo, dándole una palmadita en el brazo. La prometida de mi hijo Luca. Sofía esperaba que su sonrisa pareciera natural. Mientras los ojos de don Greco la taladraban, una chispa de sorpresa cruzó su rostro, rápidamente enmascarada por esa fina sonrisa. ¿Prometida? Luca está comprometido. ¡Qué delicioso e inesperado! Es algo reciente, respondió Juliana con ligereza. Con la boda de nuestra Bianca, aún no hemos tenido tiempo de anunciarlo oficialmente. Ya veo. La sonrisa de don Greco se mantuvo, pero su mirada se agudizó. La familia Vitali está llena de sorpresas esta noche. En ese momento, una mano firme agarró el hombro de don Greco por detrás. Don Marelo, me alegro de verle, dijo una voz masculina tranquila. Veo que ya conoces a Sofía. Sofía giró la cabeza y se encontró de repente a Luca Vital a su lado. Debía de haberse acercado en silencio. De cerca, Luca era aún más imponente, de hombros anchos y aspecto impecable. Sus ojos gris pizarra evaluaban la escena con fría control. Una educada media sonrisa se dibujó en sus labios, aunque Sofía percibió la tensión que se escondía debajo. Don Greco se rió entre dientes. Luca Agori, enhorabuena. Has mantenido este compromiso en secreto. Luca deslizó su brazo alrededor de la cintura de Sofía, atrayéndola sutilmente hacia él. El contacto fue sorprendente e íntimo. Sofía contuvo el aliento, pero se dio cuenta de que lo hacía para aparentar. Su mano descansaba posesivamente en la cadera de ella. Gracias, don Greco, dijo Luca con voz tranquila. No queríamos distraer la atención de la celebración de Bianca. El anuncio de nuestro compromiso puede esperar hasta después de esta noche. ¡Qué considerado!, respondió don Greco, con un tono afable pero con un matiz de irritación. Sus ojos se posaron en el brazo de Luca alrededor de Sofía y luego volvieron a la cara de Luca. Admito que me alivia que hayas encontrado pareja por tu cuenta, ya que nuestra anterior conversación sobre alianzas no te interesaba. Sofía sintió que Luca le apretaba ligeramente la mano. Prefiero elegir a mi propia prometida, dijo. Había un tono de acero en su voz cortés. Estoy seguro de que lo entiendes. Por supuesto, el tono de Greco era amistoso, pero una vena en su sien latía con fuerza. Tras una pausa, inclinó la cabeza. Bueno, debo darle recuerdos a tu padre. Disfruta de la velada, Luca, y ha sido un placer conocerte, señorita Rossi. Asintió con la cabeza a Sofía, atreviéndose incluso a levantar su mano libre y besarla con un beso frío y anticuado. El placer es mío, logró decir Sofía en voz baja. Don Greco se alejó y su traje blanco desapareció entre la multitud. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Luca soltó la cintura de Sofía como si le quemara. Juliana exhaló un suspiro tembloroso. Siento que haya sido tan repentino, dijo Juliana en voz baja. Marelo me acorraló antes. Te está pidiendo que lo reconsideres, Mary. Mamá, ¿qué has hecho?, interrumpió Luca con tono apagado y urgente. Sofía se estremeció ante la ira controlada de su voz. Los ojos gris tormenta de Luca se fijaron en su madre y luego se dirigieron hacia Sofía. ¿Quién eres exactamente?, preguntó en voz baja. ¿Y por qué has aceptado esta farsa? Sofía se enderezó, irritada por su tono a pesar de su acelerado pulso. Soy amiga de Bianca, susurró. Tu madre me pidió ayuda. Intentaba hacer lo correcto por ella y por ti. Juliana puso una mano tranquilizadora en el brazo de Luca. No la culpes, Luca. Involucré a Sofía en esto en el último momento. Marelo me presionaba con esa alianza matrimonial y yo entré en pánico. Le mentí diciendo que ya estabas comprometido. Él insistió en conocerla esta noche y le dirigió a Sofía una mirada de disculpa. Luca murmuró una maldición entre dientes. Se giró ligeramente, colocándose en ángulo para proteger a ambas mujeres de las miradas curiosas. A su alrededor, la recepción continuaba ajena a todo. Los invitados reían, la música sonaba, pero una daga invisible pendía ahora sobre sus cabezas.
Esto es peligroso, dijo Luca con voz tensa. Si Marcel Greco sospecha siquiera que este compromiso es falso, podría matarnos a los dos. ¿Lo entiendes? Sofía sintió que se le helaba la sangre. Sabía que era arriesgado, pero oír a Luca decir «matarnos» le hizo comprenderlo. Tragó saliva y asintió. Entendido. Bien. Sus ojos se clavaron en los de ella, feroces e inflexibles. Quédate a mi lado el resto de la noche. Haz exactamente lo que te diga y quizás salgamos vivos de esto. Sofía consiguió desmayarse. Muy bien. El miedo se mezclaba con una chispa de determinación en su interior. No se le había escapado la forma en que Lucas se había colocado protectivamente delante de ella cuando Greco estaba cerca. Por muy intimidante que fuera, no la había abandonado a su suerte. Había seguido el juego. Luca le ofreció su brazo, con una cordial sonrisa ya de vuelta en su rostro, mientras algunos familiares les miraban. «Sonríe», le susurró con ternura. Sofía esbozó una sonrisa forzada y colocó su mano temblorosa sobre el brazo de Luca. Él la guió fuera de su tranquilo rincón hacia el animado centro de la recepción, como si fueran cualquier otra pareja enamorada. Hace menos de una hora, era una don nadie que tomaba té sola. Ahora estaba del brazo de un heredero de la mafia, fingiendo estar enamorada bajo la atenta mirada de hombres peligrosos. Si quieres salir viva de aquí, harás exactamente lo que te diga. La advertencia de Luca resonó fría y absoluta en su mente mientras se adentraban en la multitud. Por muy aterrorizada que estuviera, ya no había vuelta atrás. Un vals flotaba en el aire, interpretado por un cuarteto de cuerda, mientras Luca conducía a Sofía a la pista de baile de mármol bajo las lámparas de araña. A su alrededor, las parejas se balanceaban bajo la luz dorada. Sofía estaba muy nerviosa, pero se obligó a imitar la compostura de Luca. Él le puso una mano en la parte superior de la espalda y le cogió la otra mano entre las suyas. Para los espectadores, debían de parecer una pareja de novios perfecta, disfrutando de un baile romántico. Bailaron en silencio durante unos instantes. La mente de Sofía bullía con preguntas, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, respiró hondo y se atrevió a preguntar. «Ese hombre, Don Greco, no es solo un amigo de la familia, ¿verdad? Por la forma en que reaccionaron tu madre y tú. ¿Quién es exactamente?» Luca la guió en un giro manteniendo la gentil sonrisa en su rostro, aunque sus ojos permanecían fríos y alertas. «Es peligroso. Eso es todo lo que necesitas saber». Sofía se mordió el labio. «¿Peligroso? ¿Como la mafia?», susurró, con una voz apenas audible por encima de los violines. Luca apretó la mandíbula. No respondió directamente, pero la tensión en su cuerpo era respuesta suficiente. A Sofía se le revolvió el estómago. Las vagas sospechas que había albergado se cristalizaron. La familia de Bianca no era solo rica o anticuada, formaban parte de ese mundo. Y ahora ella estaba fingiendo estar comprometida con él. Luchó contra una oleada de pánico. Esto es una familia mafiosa, ¿verdad? Respiró. El silencio de Luca lo decía todo. Finalmente asintió levemente con la cabeza, con la mirada recorriendo la sala por encima del hombro de ella. Baja la voz y sigue sonriendo. Sofía obedeció, esbozando una leve sonrisa incluso mientras su corazón latía con fuerza. Por un momento, se sintió mareada por lo irreal de la situación. Su querida amiga, Bianca, había crecido inmersa en el crimen organizado. ¿Cómo había podido Sofía pasar por alto las señales? O tal vez no había querido verlas. Una mano enguantada tocó ligeramente el hombro de Luca. «¿Puedo interrumpir?», dijo la alegre voz de Bianca. La novia estaba radiante, con las mejillas sonrosadas por la felicidad y el champán. La música se detuvo. Luca soltó a Sofía, pero mantuvo un brazo protector alrededor de su cintura mientras se giraban hacia Bianca y su nuevo marido. «Bianca», saludó él cálidamente, inclinándose para besar la mejilla de su hermana. «Felicidades de nuevo, Sorelina». «Gracias, pero no cambies de tema». Bianca movió un dedo antes de dirigir una sonrisa incrédula a Sofía. «Tú y mi hermano comprometidos. ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Por qué no me lo has dicho?» «Oh, Modio, casi me desmayo cuando mamá lo anunció». El rostro de Sofía se sonrojó bajo la mirada encantada de su amiga. Mentir a extraños peligrosos era una cosa. Mentir a Bianca a la cara era mucho más difícil. «Bianca, lo siento», tartamudeó frenéticamente, tratando de encontrar una explicación. «Todo sucedió muy rápido», intervino Luca con suavidad, abrazando rápidamente a Bianca. «Es culpa mía.
Fue algo repentino y quería que fuera una sorpresa, dijo con una risa avergonzada. No queríamos eclipsar tu día con nuestras noticias. Los ojos de Bianca se llenaron de lágrimas de felicidad. ¿Robarme el protagonismo? ¿Estás loco? Luca, estoy encantada por ti. Gritó y echó los brazos alrededor de Sofía, abrazándola con fuerza. Sofía, ahora serás mi hermana de verdad. Esta es la mejor sorpresa que me han dado nunca. Sofía sintió una punzada de culpa mientras devolvía el abrazo a Bianca. Yo quería decírtelo, pero intentábamos mantenerlo en secreto, dijo sin convicción. Bianca se apartó y se secó los ojos. Lo entiendo. Oh, papá estará muy contento de que por fin hayas encontrado a alguien, Luca, y a alguien tan maravilloso. Apretó las manos de Sofía y luego las de Luca. Tenemos que ponernos al día pronto, pero me están llamando para las fotos. Prométeme que lo celebraremos más tarde, ¿vale? Por supuesto. Luca sonrió y apretó con cariño la mano de su hermana. Tendremos mucho de qué hablar. Bianca les lanzó una última mirada radiante y se marchó apresurada con su marido a cuestas. Cuando se fue, la sonrisa forzada de Sofía se desvaneció y sintió un dolor en el pecho por la culpa. Se volvió hacia Luca con los ojos húmedos. Es mi mejor amiga, y le acabo de mentir a la cara. La expresión de Luca se suavizó, perdiendo por un momento su dureza. Hiciste lo que era necesario para que su boda transcurriera en paz, murmuró. Se lo explicaremos más tarde si podemos. El sí, sin resolver, quedó flotando en el aire. Sofía sintió un escalofrío a pesar del calor del salón abarrotado. Si sobrevivían a esa noche, si todo salía bien, entonces podrían explicárselo. Ella lo entendió. Se obligó a asentir con la cabeza. Luca la guió fuera de la pista de baile hacia un rincón más tranquilo junto a una fila de columnas. Se inclinó hacia ella y le habló en voz baja. Tengo que comprobar algo con mis hombres. Quédate aquí, junto a la mesa. No te alejes. De acuerdo. Su tono autoritario se suavizó un poco, pero Sofía sabía que provenía de una preocupación genuina. Estaré aquí, le aseguró. Luca la miró fijamente, como para reafirmar que estaba a salvo, y luego se alejó para hablar con un hombre corpulento, vestido con un traje oscuro que se encontraba cerca del borde de la sala. Conversaron con seriedad. Sofía vio cómo la mirada de Luca recorría la multitud y luego se dirigía hacia las salidas, con un lenguaje corporal tenso. Exhaló un suspiro tembloroso. La adrenalina de la actuación de la prometida se estaba desvaneciendo, dejándola muy consciente de lo expuesta que se sentía. Si don Greco realmente tenía malas intenciones, ¿haría algo esta noche? ¿Qué era exactamente esa traición o alianza que tenía a Juliana tan asustada? Incapaz de soportar quedarse de brazos cruzados, Sofía salió del rincón y se dirigió al tocador para recomponerse. Era solo un corto paseo por un pasillo lateral. Estaría a la vista de Luca hasta llegar a la puerta. Dentro del tocador de mármol, Sofía se echó agua fría en las muñecas y respiró profundamente varias veces para calmarse. Tenía que mantener la compostura. Solo un poco más y esta noche surrealista habría terminado. Solo podía esperar que el final no viniera acompañado de una bala. Cuando volvió al pasillo en penumbra, unas voces la detuvieron en seco. Hacer el movimiento durante el brindis. ¿Están tus hombres en posición?, dijo una voz masculina en italiano, con un ligero acento local que resonaba en las paredes de piedra. Verás, pero necesitamos la señal desde dentro. Otro hombre respondió en voz baja. Antonio dijo que daría la señal cuando don Vital estuviera aislado. Solo tenemos una oportunidad. A Sofía se le heló la sangre. Se pegó a la pared, justo a la vuelta de la esquina de donde provenían las voces. Don Vitalale. Era el padre de Luca, el patriarca y padre de la novia. Estaban tramando algo durante el brindis. Un movimiento contra don Vitalale. Solo una oportunidad, pensó rápidamente. Sonaba terriblemente como un plan de asesinato. Con el corazón latiéndole con fuerza, Sofía se arriesgó a asomarse por la esquina, a través de la puerta entreabierta de un nicho de servicio. Reconoció a uno de los interlocutores por su perfil, Antonio Vital, un primo de Bianca al que había visto en la mesa familiar. Hablaba en voz baja y urgente, con un hombre vestido con un uniforme de catering, medio oculto en la sombra. Tiene que ser esta noche, decía Antonio con severidad. Greco quiere que se haga mientras todos los protagonistas estén aquí. Cuando se apaguen las luces para el brindis y la presentación de diapositivas, atacaremos. Cíñete al plan.
Sofía se tapó la boca con la mano para contener un grito ahogado, una traición desde dentro. El traidor era Antonio, que colaboraba con Greco para asesinar a don Vitalale en la boda de su propia hija. Y la señal sería cuando se apagaran las luces para el brindis nupcial. Tenía que avisar a Luca inmediatamente. Cuando se giró para escabullirse, su tacón golpeó un jarrón de latón colocado sobre un pedestal. El jarrón rozó el mármol con un chirrido espeluznante. Al instante, las voces bajas del rincón se silenciaron. Sofía sintió un vuelco en el estómago. Corrió de vuelta al pasillo, pero ya era demasiado tarde. Antonio salió del rincón, entrecerrando los ojos. «Sofía», dijo, sorprendido de encontrarla acechando. Hizo una señal rápida al camarero para que se mantuviera oculto. «¿Qué haces aquí atrás?» La mente de Sofía se aceleró. No debía revelar lo que había oído. Esbozó una sonrisa nerviosa y balbuceó. «Oh, Antonio, solo estaba tomando un poco el aire». Hacía calor en el pasillo. La mirada de Antonio brilló con sospecha. Dio un paso hacia ella. Detrás de él, el camarero se quedó en la puerta, con una mano dentro de la chaqueta, probablemente agarrando un arma. El pulso de Sofía se disparó. Antes de que Antonio pudiera seguir interrogándola, una voz tranquila sonó desde el pasillo principal detrás de Sofía. «Ahí estás, cara». La voz de Luca, fría y casual, pero con un tono de advertencia. En unos pocos pasos, estaba junto a Sofía, deslizando un brazo alrededor de sus hombros. Miró a Antonio con sorpresa amistosa, como si nada hubiera pasado. «Gracias por hacerle compañía a mi prometida, Cugino». Los ojos de Antonio se movieron rápidamente entre ellos. Luego esbozó una sonrisa cordial. «Por supuesto, acabo de encontrarla». Luca esbozó una sonrisa educada y forzada. «Bueno, deberíamos volver. El brindis está a punto de comenzar». Su abrazo a Sofía era firme mientras la alejaba. Antonio inclinó la cabeza, dejándolos pasar. «Sí, el brindis. No hagas esperar a papá», dijo con voz suave, pero con un destello de malicia en los ojos. Sofía mantuvo la mirada baja, con el corazón latiéndole con fuerza, hasta que Luca la guió hacia la esquina y fuera de la vista de Antonio. Solo entonces Luca le apretó la mano con fuerza, irradiando urgencia. La llevó directamente a una pequeña antecámara junto al salón principal, aislada por pesadas cortinas. Sus ojos ardían cuando se volvió hacia ella. «¿Estás bien?», le preguntó en un susurro áspero. «¿Te han hecho daño?» «No», tartamudeó Sofía. «Luca, los he oído. Antonio y otro hombre están tramando algo durante el brindis. Dijeron que cuando se apaguen las luces, atacarán a tu padre». Sus palabras salieron a borbotones, temblorosas. «Marelo Greco está detrás de todo esto. Antonio le está ayudando. Él es el traidor». El rostro de Luca palideció y luego se enfrió con furia. «Dios mío», suspiró. Sospechaba una traición, pero no aquí, no esta noche. Se pasó la mano por el pelo, con la mente claramente acelerada. «Va a suceder pronto», le instó Sofía, agarrándole de la manga. «Están listos para actuar en cuanto comience el brindis». Luca entró en acción. «Escucha con atención», dijo, clavando los ojos en los de ella. «Ve con mi madre y quédate con ella. Tenías razón en todo, pero la cosa se va a poner fea y no quiero que te veas envuelta en el fuego cruzado. ¿Entendido?» Sofía abrió la boca para protestar. No quería dejarlo, pero él negó con la cabeza con severidad. «Por favor», añadió con voz más suave, «haz lo que te digo. Mantendré a tu familia a salvo. Tampoco dejaré que te hagan daño». El miedo sincero en sus ojos la silenció. Ella asintió. «Está bien». El alivio se reflejó en su rostro. Le apretó la mano brevemente. «Gracias». Volvieron a la recepción principal, reincorporándose al mar de invitados ajenos a todo. La canción de la banda terminó, y el personal circuló para atenuar algunas luces mientras el maestro de ceremonias anunciaba que era el momento del brindis del padre de la novia y de una presentación de diapositivas con fotos de la infancia de Bianca. En la mesa principal, don Vitalale se puso de pie con una copa de champán, listo para dirigirse a los invitados. Sofía vio a Juliana cerca y se dirigió rápidamente hacia la matriarca, cogida del brazo como si simplemente quisiera compartir el momento. Juliana la miró con desconcierto. «Las luces», susurró Sofía con urgencia. «Algo malo sucederá cuando se apaguen. Quédate cerca de don Vitalale». Los ojos de Juliana se abrieron ligeramente. Sofía supo que lo había entendido de inmediato, pero no había tiempo para más. Al otro lado de la sala, Luca rodeó a su padre,
colocándose sutilmente detrás del hombro derecho de don Vitaly mientras la pantalla de la presentación cobraba vida. Su postura era tensa pero controlada, con la mano cerca de la chaqueta, cerca de un arma de fuego oculta. Sofía se dio cuenta de que don Vital levantó su copa. Gracias a todos por compartir esta alegría. Su voz se interrumpió bruscamente cuando las luces se apagaron por completo. Por un instante, se produjo un silencio confuso. Algunos invitados murmuraron sorprendidos por la repentina oscuridad, pero los ojos de Sofía, ya acostumbrados a la penumbra, captaron un rápido movimiento junto al estrado. Una figura oscura subía los pocos escalones detrás de don Vitalale, con una pistola en la mano. No lo pensó. ¡Cuidado!, gritó Sofía, rompiendo el silencio. Su advertencia llegó un segundo antes de que un sonido sordo de pasos silbara en el aire. Un disparo silenciado. A la luz estroboscópica de la primera imagen de la presentación de diapositivas que ahora se proyectaba en la pared, Sofía vio a don Vital retroceder. Un vaso se rompió. Su copa de champán explotó en su mano en lugar de la bala que le atravesó el corazón. Los gritos estallaron cuando el caos se apoderó del salón. Algunos invitados se escondieron debajo de las mesas. Otros corrieron hacia las salidas. En la oscuridad, cerca del estrado, Sofía pudo ver a Luca derribando a un hombre vestido de camarero, el sicario contratado por Antonio. Antes de que pudiera disparar de nuevo, ambos cayeron al suelo en una lucha encarnizada entre los manteles. De repente, un coro de disparos estalló desde los confines de la sala. Los guardias se enfrentaban a más atacantes ocultos. El salón se iluminó con destellos esporádicos de disparos. Juliana agarró a Sofía y la empujó detrás de una mesa volcada. Los gritos y los disparos resonaban en los oídos de Sofía, cuyo pulso se aceleraba. En el dehís, Luca luchaba ferozmente con el tirador. La pistola con silenciador se deslizó por el suelo de mármol. Lucas golpeó la muñeca del hombre contra el suelo una, dos veces, hasta que el pistolero gritó de dolor. En cuestión de segundos, dos guardias de seguridad de Vital bajaron y inmovilizaron al aspirante a asesino. ¡Luces!, gritó alguien misericordiosamente. Tras un breve parpadeo, las lámparas de araña volvieron a encenderse. La escena que se reveló era caótica. Sillas volcadas, invitados acobardados, guardias armados con las armas desenfundadas. Don Vital se mantenía en pie temblorosamente, con Juliana y Bianca aferradas a él. La sangre le goteaba de la palma de la mano, donde se había cortado con un cristal, pero por lo demás parecía ileso y furioso. Gritó a la multitud presa del pánico. «Toto Toben, todo va bien. Solo ha sido un pequeño accidente eléctrico. Por favor, mantengan la calma». Era una explicación absurda, pero calmó lo suficiente a la gente como para evitar una estampida. Muchos invitados fueron sacados rápidamente por los asistentes de las familias, poniendo fin a la recepción con una evacuación sin ceremonias. Los que se quedaron intercambiaron miradas sombrías y comprensivas. Sofía se levantó con las piernas temblorosas. Luca ya estaba de pie, dando órdenes a sus hombres. El pistolero capturado fue arrastrado fuera del salón. No muy lejos, otro de los cómplices de don Greo yacía inconsciente, sometido por los guardias de seguridad. La mirada de Luca encontró a Sofía al otro lado de la sala. En dos largas zancadas llegó hasta ella. Sin decir una palabra, la atrajo hacia sí y la abrazó. Sofía se aferró a sus brazos, con el cuerpo temblando ahora que la adrenalina había disminuido. «Lo has salvado», murmuró Luca contra su cabello, con gratitud y preocupación en su voz. «Tú me has salvado a mí», respondió Sofía con voz entrecortada. Él se había enfrentado a un hombre armado en la oscuridad para protegerlos a todos sin dudarlo. Luca se apartó lo justo para examinar su rostro, con las manos firmes sobre sus hombros. «¿Estás herida?» «No». Sofía esbozó una pequeña sonrisa entre lágrimas. «Luca, Antonio estaba...» «Lo sé», interrumpió él con severidad. Sus ojos brillaban de dolor y rabia. «Se ha ido, se ha escapado en el caos, pero no llegará muy lejos, lo encontraremos». Como si fuera una señal, uno de los hombres de Luca se acercó apresuradamente. «Antonio no está aquí, señor. Debe de haber huido en cuanto se encendieron las luces». Luca apretó la mandíbula y ordenó cerrar el recinto. «Envía equipos a todas las propiedades de la familia ahora mismo». El hombre se marchó corriendo. Don Vital, todavía furioso, se acercó con Juliana a su lado. Puso su pesada mano sobre el hombro de Luca. Luego, para sorpresa de Sofía,
sobre el de ella. Señorita Rossi, dijo don Vital con gravedad, le estoy muy agradecido. Probablemente me ha salvado la vida. Su voz autoritaria se suavizó. Estamos en deuda con usted. Sofía negó con la cabeza. Solo reaccioné. Me alegro de que esté bien. Juliana abrazó a Sofía con fuerza. Brava, querida. Qué valiente. Entonces, esa ferocidad maternal volvió a aparecer en sus ojos. Pero insisto en que te quedes con nosotros esta noche en un lugar seguro. Greco y Antonio responderán por esta traición, pero hasta que los atrapen, Luca asintió con la cabeza. Ya medio distraído, escuchando los informes que llegaban por la radio de seguridad. Mamá, lleva a Sofía a la finca y manténla cerca. Yo coordinaré la búsqueda. Sofía abrió la boca para protestar. No quería quedarse encerrada mientras se desarrollaba un peligro mayor, pero Luca le apretó suavemente la mano, con una mirada suplicante. Por favor, hazlo por mí. Necesito saber que estás a salvo. Tragando saliva, Sofía accedió. De acuerdo. Él esbozó una leve sonrisa de alivio y llevó la mano de ella a sus labios en un breve y apasionado beso que hizo que Juliana levantara ligeramente las cejas. Gracias, dijo en voz baja. Luego Luca se dio la vuelta y reunió a un grupo de hombres con mirada vengativa. En cuestión de minutos, él, don Vital y sus leales guardias salieron de la sala de bodas destrozada y se adentraron en la noche en busca de sus traidores. Mientras Juliana apresuraba a Sofía hacia un coche que los esperaba, el corazón de Sofía latía con fuerza por la preocupación. Luca se estaba metiendo en un peligro aún mayor y ella no podía hacer nada más que rezar para que estuviera bien. Están planeando matar a mi padre esta noche. Las sombrías palabras de Luca resonaban en su mente. Él había detenido ese complot, pero la noche estaba lejos de terminar. Las copas de cristal tintinearon suavemente cuando los últimos invitados a la boda se marcharon. La mansión Vital estaba completamente cerrada. Sofía permanecía en el gran vestíbulo con Juliana, ambas demasiado inquietas para sentarse. La traición en la boda había sumido a la familia en una silenciosa confusión. Luca y don Vitalale estaban fuera, al frente de sus equipos de hombres, para localizar a Marshall Greco y Antonio. Cada tic-tac del reloj ornamentado de la pared aumentaba el nudo en el estómago de Sofía. Repetía una y otra vez la escena del salón. La pistola, los gritos, la silueta de Luca en el destello de los disparos. Ahora estaba ahí fuera, acechando a un jefe mafioso acorralado y a un primo traidor. Nunca había sentido tanto miedo por nadie. Juliana se fijó en que Sofía se retorcía las manos y la guió hasta un sillón mullido. «Siéntate, cara», le instó con delicadeza. «Vas a desmayar. Toma, bebe un poco de agua». Sofía obedeció y bebió un sorbo del agua que Juliana le había puesto en la mano. «Lo siento», murmuró Sofía. «Es que no puedo dejar de preocuparme». Juliana esbozó una pequeña sonrisa, a pesar de su propio miedo. «Eso significa que tu corazón está en el lugar correcto. Te preocupas por mi hijo. Cualquiera puede verlo, y él también». Sofía abrió la boca para protestar, pero no dijo nada. Se preocupaba por Luca mucho más de lo que había pretendido o se había dado cuenta hasta que se enfrentó a la posibilidad de perderlo. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta principal se abrió de par en par. Luca estaba en el umbral, flanqueado por dos guardias. El alivio y el agotamiento se reflejaban en su rostro. Juliana se apresuró a acercarse. «Luca, gracias a Dios. ¿Los has encontrado?» Luca entró, asintiendo con sinceridad. «Hemos capturado a los hombres que le quedaban a Greo cuando intentaban huir de la ciudad. La ubicación de Antonio está confirmada. Está escondido en un refugio fuera de la ciudad con algunos de los hombres de Greo». Una luz peligrosa brilló en los ojos de Luca. «Vamos a por él ahora mismo». Juliana contuvo el aliento. «¿Tan pronto? ¿No deberíamos esperar a tu padre y a más refuerzos? Cada minuto que esperamos le da a Antonio la oportunidad de desaparecer», dijo Luca, con la mandíbula apretada. «Tenemos suficientes hombres. Papá se reunirá con nosotros allí con otros». Su mirada se desplazó hacia Sofía, que estaba unos pasos detrás de Juliana. Algo en su tensa postura se relajó un poco cuando sus ojos se encontraron. «Sofía», dijo, acercándose a ella. Le tomó ambas manos, con un apretón cálido y firme, a pesar de la adrenalina que aún corría por sus venas. «Necesito que te quedes aquí. Estás más segura detrás de estas puertas con los guardias. Prométeme que no intentarás marcharte». La miraba como si esperara que ella discutiera,
y una parte de ella quería hacerlo. Quería insistir en ir para no separarse de él de nuevo en esa noche mortal. Pero recordó el pánico que había sentido antes mientras esperaba en el vestíbulo y supo que Luca tenía razón. Sería un lastre en primera línea de una violenta incursión. Lo prometo, dijo Sofía en voz baja. Solo ten cuidado, por favor. Luca exhaló, con alivio y gratitud en los ojos. La sorprendió al levantar una de sus manos hacia sus labios y besarle los nudillos, un gesto tierno que hizo que Juliana fingiera mirar hacia otro lado por un momento. Volveré tan pronto como pueda, prometió. Juliana abrazó rápidamente a su hijo. Que Dios te proteja, susurró. Con un último gesto de asentimiento, Luca se dio la vuelta y se adentró en la noche, seguido de cerca por sus hombres, y la pesada puerta se cerró, dejando a Sofía y Juliana envueltas en un silencio ansioso una vez más. Juliana insistió en que Sofía se acostara un rato, pero los nervios de Sofía no se lo permitieron. Después de dar vueltas por la habitación de invitados durante 15 minutos, tomó una decisión. Tenía que saber qué estaba pasando. Prometí no irme, pero no puedo quedarme aquí sentada. En silencio, Sofía salió de su habitación y se dirigió al estudio de Don Vitalale, donde había una radio sintonizada en la frecuencia de seguridad de Vital. Quizás podría escuchar algo. Dentro del oscuro estudio, encontró a uno de los guardias más jóvenes manejando la radio. Estaba dormitando en un sillón, agotado por la dura prueba de la noche. Sofía se deslizó a su lado y levantó suavemente el receptor, con cuidado de no hacer ruido. Se oyó un crujido estático y luego una voz. Llegando a la ubicación del objetivo, no hay señales de movimiento. Era la voz de Luca, débil pero clara. El corazón de Sofía latía con fuerza. Estaban en el escondite de Antonio. Otra voz se interpuso. Don Vital, rodeen la casa. Que nadie escape. Capturemos a esa serpiente viva si es posible. Se escucharon algunas afirmaciones. Sofía agarró el auricular con fuerza. Con los nudillos blancos, pasaron unos minutos en un silencio angustiante. De repente se escuchó una ráfaga de disparos a través de la radio. Gritos. Sofía dejó de respirar, esforzándose por escuchar. Los hombres de Greco están en el segundo piso. Respondan al fuego. Alguien gritó. Más disparos. Sofía se hundió en la silla, con la boca seca. En medio del caos, reconoció de nuevo la voz de Luca. Antonio Vital, gritó. Se acabó. Ríndete ahora y quizá te perdonemos la vida. No hubo respuesta audible, solo una pausa en los disparos. El pulso de Sofía se aceleró. Por favor, ríndete, Antonio. Entonces se oyó otra voz ronca y áspera. La radio debía de haber captado a alguien hablando cerca de Luca. ¿Crees que he terminado, primo?, dijo Antonio con tono venenoso. Esto solo es el principio. Se oyó un estruendo atronador en la radio. Sofía dio un respingo. Algún tipo de explosión. La línea crepitaba con estática y gritos. Tras una angustiosa pausa, la voz de Luca se escuchó más tensa. Está huyendo. Cubrí del lado este. Sofía se dio cuenta de repente de que no podía hacerlo. No podía limitarse a escuchar y rezar. Tenía que estar allí. Romper su promesa a Luca era lo último que quería. Pero si algo salía mal y ella no había hecho nada, Sofía tomó una decisión y salió disparada del estudio. El guardia apenas se movió cuando ella se marchó. En el garaje, se apoderó de uno de los sedanes. Las llaves colgaban de un gancho en la pared. Ninguno de los empleados que quedaban la detuvo cuando se deslizó detrás del volante. Su conciencia le gritaba que era una locura. Sin embargo, su corazón la impulsaba a seguir adelante. Sofía atravesó las puertas. El único guardia que había allí intentó detenerla, pero ella aceleró demasiado rápido para que él pudiera perseguirla con seguridad. Las carreteras estaban casi vacías a esas horas de la noche. Condujo siguiendo las indicaciones aproximadas que había oído. En 20 minutos, vio el resplandor de unos faros y una columna de humo más allá de una curva. Aparcó el coche y continuó a pie por un camino de tierra, deslizándose entre los árboles hasta que vio una granja de 2 pisos. Las puertas principales de la casa habían sido arrancadas de sus bisagras. Desde el interior se veían destellos de disparos. Aún se libraba un feroz tiroteo, aunque parecía esporádico, como si solo quedaran unos pocos resistentes. Sofía se arrastró a lo largo de una hilera de setos. Divisó la silueta de Luca cerca de un pozo de piedra en el patio, intercambiando disparos con una figura en una ventana del piso superior.
Su corazón dio un salto al verlo vivo al mando, moviéndose con esa gracia letal. ¡Boom! Otra explosión voló parte de la pared de la planta baja, provocando una lluvia de chispas. Sofía se protegió la cabeza mientras los escombros llovían cerca de ella. Los disparos cesaron abruptamente después de esa explosión, dando paso a gritos. «¡Antonio, detente!» Era la voz de don Vitalale resonando desde el interior. «Se acabó. Déjalo». Silencio. Entonces Sofía oyó un ruido de pasos sobre la grava hacia la parte trasera de la casa. Corrió a lo largo del seto para ver la parte trasera. Allí, dos figuras corrían hacia un coche aparcado bajo un grupo de árboles. Incluso a la tenue luz de la luna, reconoció la figura larguirucha de Antonio arrastrando a alguien. Marelo Greco cojeaba mucho. Estaban escapando. Si se escapaban ahora, todo habría sido en vano. Peor aún, volverían con ganas de venganza. La sangre de Sofía se aceleró. No iba a permitir que eso sucediera. Al ver una pistola caída en el suelo que uno de los hombres heridos de Greco había dejado caer antes, la cogió con las manos temblorosas. Se apostó detrás de un muro bajo de piedra y apuntó con la pistola a las ruedas del coche. Apretó el gatillo. El disparo resonó en la noche. Su primera bala perforó la rueda trasera del sedán con un fuerte estallido. Antonio se giró hacia el inesperado disparo que venía de atrás. Sofía volvió a disparar y destrozó la ventana trasera del coche. Greco se agachó con un juramento y Antonio retrocedió ante la lluvia de cristales. En ese mismo instante, Luca y dos de sus hombres doblaron la esquina de la casa, alertados por los disparos. «¡Detenedlos!», gritó Luca. Antonio se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos frentes. Con un gruñido de rabia, empujó al herido Greco hacia el otro lado del coche. «¡Agáchate, down! Gritó, y luego vació su pistola a ciegas hacia la posición de Sofía y el grupo de Luca en un barrido desesperado. Sofía gritó y se tiró al suelo detrás del muro de piedra mientras las balas silbaban por encima de su cabeza. Uno de los guardias de Luca gritó y cayó, alcanzado en el muslo. Antes de que Antonio pudiera disparar de nuevo, una lluvia de disparos estalló desde el lado de Luca. Antonio se lanzó a cubrirse detrás del maletero del coche, pero no fue lo suficientemente rápido. Una bala le alcanzó en la pantorrilla. Gritó y cayó de rodillas. Luca corrió hacia él en la oscuridad como una pantera. Antonio, herido y acorralado, levantó su pistola hacia la amenaza que se le acercaba, solo para oír un clic. Se había quedado sin munición. Luca llegó a él en un santiamén y le quitó la pistola vacía de un puntapié. Agarró a Antonio por el cuello y lo estrelló contra el coche acribillado a balazos. «Tratoré», gruñó Luca. «Tu tiempo se ha acabado». Antonio se defendió con un golpe salvaje que alcanzó a Luca en la mandíbula magullada. Luca gruñó y luego le dio un fuerte puñetazo en el estómago a Antonio. Cuando Antonio se dobló por el dolor, el Luca lo giró y lo inmovilizó boca abajo sobre el capó del coche, bloqueándole el brazo con una llave que le crujió las articulaciones. Marelo Greco, al ver que su último protector había sido sometido, salió tambaleando del otro lado del vehículo con las manos en alto. La sangre le goteaba por la sien debido a un rasguño. «Me rindo», jadeó. Para entonces, don Vitalale y más de sus hombres habían salido de la casa para asegurar el lugar. Dos soldados agarraron a Greco con rudeza y lo obligaron a arrodillarse. Otros rodearon a Luca y Antonio. «Se acabó, Quino», siseó Luca, apoyándose con fuerza sobre Antonio para mantenerlo inmovilizado. Antonio soltó un gruñido entrecortado de dolor y furia, pero no pudo liberarse. Sofía se puso de pie temblorosamente, bajando la pistola que milagrosamente no había dejado caer. Sus rodillas casi se doblaron por el alivio. Lo habían conseguido. Antonio y Greco habían sido capturados. En cuestión de segundos, unas bridas inmovilizaron las muñecas de Antonio y una tira de cinta adhesiva silenció sus maldiciones. Luca finalmente dio un paso atrás, con el pecho agitado. Sus ojos buscaron inmediatamente en la oscuridad hasta que encontraron a Sofía emergiendo de detrás de la pared. Se abrieron con incredulidad. «Sofía», ella esbozó una débil sonrisa, avanzando lentamente. «Prometí que me quedaría en la villa. Lo siento». A Luca se le escapó una risa a medias, un sollozo a medias. Acortó la distancia entre ellos con unos pocos pasos y la envolvió en un abrazo tan fuerte que sus pies se separaron brevemente del suelo.
Eres la mujer más terca y temeraria que he conocido nunca, murmuró con la voz temblorosa por la emoción. Y estoy muy agradecido de que estés bien. Sofía apoyó la cara contra su hombro, aferrándose a él. El terror y la adrenalina de la noche la invadieron como una ola, llenándole los ojos de lágrimas. No podía quedarme sentada esperando, susurró. Tenía que ayudar. Luca se apartó lo justo para enmarcar su rostro entre sus manos. Tenía la mejilla manchada de suciedad. Se la limpió suavemente con el pulgar. Ayudaste. Impediste que escaparan. La miró como si fuera una maravilla que no podía comprender del todo. Sofía, ¿te das cuenta de lo que has hecho por mi familia esta noche? Sofía negó con la cabeza, con lágrimas brotando ahora. Lo único que me importaba era no perderte, admitió en un susurro entrecortado. Algo dentro de Luca pareció romperse en ese momento. Con un gemido bajo, la atrajo hacia él en un beso lleno de urgencia, gratitud y promesas tácitas. Sofía se derritió contra él, devolviéndole el beso con todo lo que había acumulado en su corazón. En ese momento, en medio del humo y la ruina, eran solo dos almas aferrándose ferozmente la una a la otra. Alguien carraspeó discretamente cerca y se separaron, ambos sonrojados a pesar de la oscuridad. Don Vital los observaba con una leve sonrisa cómplice. Luca, ocúpate del resto mañana. Tenemos que irnos antes de que lleguen las autoridades a hacer preguntas. Sí, papá, respondió Luca, rodeando con firmeza la cintura de Sofía con un brazo. Ya está hecho. En cuestión de minutos, los hombres de Vitali subieron a los prisioneros a los vehículos. Antonio y Greo pronto se enfrentarían a las duras consecuencias de su traición. Cuando Luca ayudó a Sofía a subir a la parte trasera de su todoterreno, ella se estremeció al ver la sangre y los moretones en su cara y manos. «Estás herido», dijo ella con voz suave y preocupada. Luca negó con la cabeza y le apartó un mechón de pelo de la mejilla. «No es nada que no se cure. Gracias a ti, amore. Estamos vivos, todos nosotros». Hizo una pausa, con los ojos brillantes. «Nunca podré pagarte lo que me debes». Sofía le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de él, quizás simplemente dejando de intentar alejarme. Bromeó con delicadeza. A él se le escapó una risa silenciosa. Trato hecho. Se inclinaron el uno hacia el otro mientras la caravana de coches se alejaba de la oscura granja, dejando atrás los escombros. Sofía sabía que les esperaban días difíciles, preguntas que responder, secretos que guardar y probablemente nuevas amenazas que surgirían para llenar el vacío que crearía la caída de Greco. Pero cuando Luca le dio un tierno beso en la frente, ella cerró los ojos y se sintió segura por primera vez en toda la noche. Habían atravesado juntos el fuego y habían salido al otro lado. Fuera cual fuera la tormenta que se avecinara, la afrontarían juntos. Ninguno de los dos se percató del amanecer que se asomaba por el horizonte cuando se acercaban a casa. Habían ganado esta batalla, pero una guerra mucho mayor aún se cernía en las sombras. Una guerra a la que tendrían que enfrentarse juntos. La finca Vitali bullía con una actividad moderada en los días posteriores al fiasco de la boda. Se extendieron rumores en los bajos fondos de que Don Morello Greco había desaparecido, y la familia Batital cerró filas, preparándose para la represalia que sabían que vendría. Por ahora, se mantenía una tensa paz. Los aliados que le quedaban a Greo estaban desorganizados sin su líder ni su principal conspirador, Antonio. Sofía permaneció en la finca durante todo ese tiempo, instalada en el mundo de Luca ahora por necesidad y por elección. A la mañana siguiente del enfrentamiento, Luca le pidió en voz baja que continuara con la farsa de su compromiso un poco más, por las apariencias y para mantenerla bajo su protección, y Sofía solo sonrió y le dijo que para ella ya no era una farsa. La mirada de Luca, cálida y aliviada, le dijo que él sentía lo mismo. En apariencia, la vida en la villa volvió a una normalidad incómoda. Bianca y Marco se marcharon para una luna de miel prolongada, ajenos a lo cerca que habían estado de sufrir una tragedia. Don Vital fingió públicamente ignorar la traición de Antonio, el hijo de su hermano, y contó que Antonio se había marchado al extranjero de forma repentina. En privado, los Don hervían de ira y tramaban estrategias con Luca sobre cómo lidiar con las inevitables consecuencias. Era última hora de la tarde cuando Sofía encontró a Luca solo en la terraza trasera, contemplando el olivar de la finca. Él estaba apoyado en la barandilla, sin chaqueta y con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos,
dejando al descubierto unos vendajes en unos rasguños que tenía en el antebrazo. Estaba absorto en sus pensamientos, con la brisa otoñal agitando su cabello oscuro. Sofía se acercó en silencio. ¿En qué piensas? Lucas se volvió y esbozó una sonrisa al verla. Vale más que eso, bromeó con delicadeza, pero sus ojos estaban ensombrecidos. Sofía se colocó a su lado junto a la barandilla, preocupada por la gente de Greco. Él asintió con la cabeza, con la mirada perdida en la lejana arboleda. Ahora están divididos, pero no han desaparecido. Al final, alguien intentará ocupar el lugar de Greco y recordarán que tú fuiste la causa de su caída. Sofía colocó su mano sobre la de Luca en la fría barandilla de piedra. Que vengan, dijo en voz baja. Nosotros nos encargaremos juntos de lo que venga. Luca ladeó la cabeza hacia ella, con una mirada de sorpresa que se fundió en ternura. Giró la mano bajo la de ella, entrelazando sus dedos. ¿Tienes idea de lo extraordinaria que eres?, murmuró. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. ¿Por creer en ti, en nosotros? Por todo, dijo Luca, mirándola de frente. Le acarició la mejilla con la yema del pulgar. Entraste en el infierno conmigo sin pensarlo 2 veces. Salvaste a mi familia. Me salvaste a mí. Sofía se inclinó hacia él. Tú me salvaste primero, susurró. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Luca. Parece que tendremos que seguir salvándonos el uno al otro, entonces. Se inclinó y capturó sus labios en un beso lento y lánguido. Sofía suspiró, rodeándole el cuello con los brazos. Allí, bajo la suave luz del atardecer, no había urgencia ni miedo, solo la dulzura de haber encontrado algo que ninguno de los dos esperaba. Cuando finalmente se separaron, Luca apoyó la frente contra la de ella. No sé qué he hecho para merecerte, dijo con voz ronca por la emoción. Sofía soltó una risa suave y seca, según mi cuenta. Has apuntado con un arma a un señor del crimen por mí. Has derribado a un aspirante a asesino por mí y has dejado que te arruinara la camisa con mis lágrimas al menos 2 veces. Creo que estamos más que en paz. Luca se rió y el sonido vibró contra ella. Para ser justos, permanecieron en silencio durante un momento, envueltos el uno en el otro, y el susurro de los olivos más allá. Sofía se permitió imaginar que tal vez esta peligrosa aventura pudiera transformarse realmente en algo normal. Cenas juntos, ayudar a Bianca a planear su próxima fiesta, tal vez incluso reconstruir su propia carrera aquí en Italia con Luca a su lado. Pero lo normal aún no estaba al alcance. El taconeo de los zapatos sobre las baldosas anunció la llegada de Don Battitali. Luca se enderezó, aunque mantuvo un brazo protector alrededor de la cintura de Sofía cuando su padre se unió a ellos. Don Vital carraspeó. «Figlio, Sofía». Inclinó la cabeza cortésmente hacia ella. Había empezado a tratarla con cierto respeto afectuoso, como si ya fuera su nuera. «Tengo noticias. Nuestros informantes informan de que los capitanes grecos restantes se reunirán mañana por la noche en Milán. Su objetivo es elegir un nuevo jefe». La expresión de Lucas se endureció. «Entonces declararán formalmente su venganza contra nosotros. Lo más probable», dijo don Vitalale con severidad. «Sería prudente por tu parte». Don Vitalale asintió con aprobación. Además, el anuncio del compromiso les dirigió a ambos una mirada significativa. Si esto va a ser algo más que una historia temporal, mejor hacerlo oficial antes de que los rumores llenen el vacío. A Sofía se le cortó la respiración. ¿Oficial? Miró a Luca. El rostro de Luca se iluminó con una lenta sonrisa. Se encontró con la mirada de Sofía. Iba a hablar de eso contigo esta noche. El corazón de Sofía dio un vuelco. Su voz sonó suave. ¿Hablar de qué exactamente? Luca le tomó la mano y se volvió hacia ella. Sofía Rossi, puede que nuestro compromiso haya comenzado como una artimaña, pero nada de lo que siento por ti es fingido. Acercó la mano de ella a su pecho, debajo de la palma de ella. Sofía sintió los latidos fuertes y constantes de su corazón. Sé que es rápido y sé que mi mundo es peligroso, pero has visto lo peor y sigues aquí. Sus ojos grises brillaban con devoción. Quédate conmigo de verdad. Cásate conmigo. Alegría, incredulidad, amor. Un torbellino de sentimientos recorrió a Sofía. Las lágrimas le picaban en los ojos incluso mientras soltaba una risa sin aliento. Luca, no tenías que preguntarlo, ¿verdad? Sonrió radiante. Sí, por supuesto, sí. Una rara sonrisa se dibujó en el rostro de Luca. La levantó en brazos y la hizo girar una vez con júbilo, provocándole una risa de sorpresa.
Don Vitali se rió entre dientes, murmurando algo sobre el amor juvenil mientras se retiraba discretamente para darles un momento. Luca dejó a Sofía en el suelo con suavidad. Ella le rodeó el cuello con los brazos y le tocó la frente con la suya. «Puede que no tengamos una vida tranquila», susurró, «pero nos tendremos el uno al otro. Eso es suficiente». «Es más que suficiente», asintió Luca con ternura. La besó de nuevo profundamente mientras la última luz del atardecer se desvanecía en la noche. Mañana saldrían del brazo, presentando un frente unido tanto a amigos como a enemigos. Aún quedaban batallas por librar y secretos por desentrañar. Había más en juego que nunca. Sofía entendía que amar a un hombre como Luca significaba caminar por el filo de una navaja entre el peligro y el deseo. Pero ella elegía ese camino con los ojos abiertos y el corazón firme. Cualquier guerra que aún se avecinara en el horizonte. Una cosa era segura. Ella y Luca la afrontarían juntos. Su vínculo se había forjado en el fuego y era más fuerte por ello. Y como su prometida, y pronto su esposa, Sofía no se detendría ante nada para protegerlo a él y a la familia que se había convertido en la suya. Pocos sabían ellos que la verdadera prueba de su vínculo y su supervivencia no había hecho más que empezar. El imperio de Marello Greco no se derrumbó de la noche a la mañana tras su captura. En las semanas siguientes, una tranquila inquietud se apoderó del territorio vital. Todos sabían que el respiro era temporal. Los leales que le quedaban a Greo se estaban reagrupando en las sombras, ávidos de venganza. La guerra que habían anticipado se estaba gestando fuera de la vista. Sofía se acostumbró a vivir bajo una seguridad reforzada. Los guardaespaldas la acompañaban incluso en los viajes cortos a la ciudad. Luca era más protector que nunca, aunque la respetaba lo suficiente como para no agobiarla. En realidad, a Sofía no le importaba mucho la compañía constante. La amenaza inminente de la represalia de Greco hacía que cualquier soledad resultara inquietante. Una fresca tarde de noviembre, Sofía y Juliana se sentaron en el palco privado de la familia en el Teatro de la Ópera de La Scala, en Milán. Era una de las raras salidas públicas orquestadas por don Vitalale para demostrar normalidad y confianza. El anillo de compromiso de Sofía, una reliquia vintage de zafiro que le había regalado Luca, brillaba bajo las lámparas de araña mientras ella aplaudía educadamente entre arias. Para los espectadores, los protagonistas parecían estar a gusto, disfrutando de una noche cultural. Bajo su sonrisa serena, Sofía estaba nerviosa. Luca y su padre, junto con un pequeño contingente de hombres de confianza, se habían colocado por todo el teatro. Si la facción de Greco planeaba un ataque o un mensaje, esa noche era el escenario ideal. Hasta ahora, la representación había transcurrido sin interrupciones. Durante el intermedio, Sofía se excusó para ir al tocador. Juliana se ofreció a acompañarla, pero Sofía insistió en que estaría bien. El salón estaba al final del pasillo, custodiado en ambos extremos por su gente. Juliana aceptó a regañadientes. En el elegante salón de mármol, Sofía se humedeció las palmas de las manos con agua fría y se animó a sí misma frente al espejo. A mitad de la velada, «Podemos hacerlo». Al salir al pasillo, casi chocó con un hombre que pasaba por allí. «Disculpe», murmuró Sofía automáticamente, apartándose. El hombre, alto y delgado, vestido con un traje caro, se detuvo y se volvió para mirarla. A Sofía se le heló la sangre. Era Adriano Greco, el hijo mayor de Marello, con los labios curvados en una fina sonrisa. «Señorita Rossi, ¿verdad? O debería decir pronto, señorita Vital». El corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas. Se obligó a poner una máscara de cortesía. «Señor Greco, no esperaba verle aquí». Los ojos de Adriano, tan parecidos a los de su padre, brillaron. «Yo tampoco a usted. Supongo que hay que felicitarle por su compromiso». Aplaudió lentamente, con sorna. «¿Qué frente tan unida presentan nuestras familias? Mientras tanto, mi padre se pudre quién sabe dónde». Sofía se mantuvo erguida, recordando el consejo de Luca de no mostrar miedo. «Tu padre tomó sus decisiones», dijo con serenidad. «Si me disculpas». Adriano se movió, bloqueándole el paso. «Oh, todavía no. Tengo un mensaje, ya verás. Considéralo el primer disparo de la guerra que se avecina». El pulso de Sofía se aceleró. Por encima del hombro de Adriano, vio a uno de los guardias de Vitali inconsciente en la alfombra, justo al doblar el pasillo. Se le secó la boca. ¿Cómo lo había hecho?
Adriano se inclinó hacia ella, dejando de lado toda pretensión de cortesía. Sabemos que fuiste tú, susurró, con cada palabra como una navaja. Tú eres quien frustró los planes de mi padre. Tú y tu prometido nos humillasteis, y ambos pagaréis por ello con vuestra sangre. A Sofía le temblaban las rodillas, pero enderezó los hombros. Las amenazas no me asustan, Adriano. Le tembló la mandíbula. Entonces déjame ser explícito. En un instante, agarró a Sofía por la muñeca. Ella jadeó cuando él la acercó bruscamente, presionando con la otra mano algo pequeño y metálico en su palma, una navaja plegable. Sofía sintió un vuelco en el estómago. Era una antigua señal de venganza de la mafia, una promesa de que el oso sería abatido. Adriano la soltó con un empujón. «Saludos de la familia Greco», dijo en voz baja. «Nos veremos pronto, cara». Se oyeron pasos, voces que se acercaban. Luca y otro guardia venían a ver cómo estaba. Adriano se desvaneció por las escaleras laterales, desapareciendo entre la multitud antes de que ellos doblaran la esquina. Los ojos de Luca encontraron a Sofía y se abrieron de par en par al ver su pálido rostro. «Sofía, ¿qué ha pasado?» Llegó a ella en dos zancadas y la sujetó por los brazos con sus fuertes manos. Sin decir nada, Sofía abrió la palma de la mano y le mostró la reluciente navaja. Luca inhaló bruscamente. El guardia maldijo entre dientes y se apresuró a despertar a su compañero caído cerca de allí. Adriano», tartamudeó Sofía, con la voz temblorosa ahora que el momento había pasado. «Estaba aquí», dijo. «Se avecina una guerra». El rostro de Luca se endureció como el acero. Cerró suavemente los dedos de ella sobre la navaja y la atrajo hacia su abrazo. «No pasa nada», murmuró, aunque la furia vibraba bajo su palma. «Te tengo. No volverá a tocarte». Juliana se apresuró a acercarse, con expresión de alarma en el rostro. Luca intercambió una mirada con su madre que lo decía todo. Los ojos de Juliana brillaban de ira, pero rápidamente controló sus rasgos cuando unos cuantos clientes pasaron por delante, ajenos a todo. «Nos vamos», dijo Luca en voz baja. Nadie le preguntó nada. En cuestión de minutos, el grupo vital salió de la ópera, flanqueado por los guardias de seguridad. Sofía se mantuvo pegada a Luca, con la mano apretando la horrible navaja que llevaba en el bolsillo. Cuando su coche se alejó en la noche de Milán, Sofía se apoyó en Luca, con el corazón latiéndole con fuerza. Él la rodeó con un brazo irradiando tensión. «Esto es todo, ¿verdad?», susurró ella. «La guerra está empezando de verdad». «Sí», dijo Luca en voz baja. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, feroces y protectores. «Y pase lo que pase, te juro que no dejaré que te hagan daño. Lo superaremos». Sofía se acurrucó más cerca de él, encontrando valor en su certeza. «Juntos», afirmó ella. Luca le dio un beso en la sien, prolongado. «Juntos», repitió él. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad se veían borrosas. En su otra mano, Sofía aún sostenía la navaja cerrada, un guante simbólico lanzado a sus pies. Exhaló y su aliento empañó el cristal brevemente. Ya habían atravesado un infierno, pero sus enemigos estaban encendiendo una nueva llama. La verdadera prueba de su vínculo les esperaba en ese infierno de venganza y violencia. Cuando Luca entrelazó sus dedos con los de ella, Sofía se armó de valor. Puede que el destino y la furia los hubieran unido, pero su amor se había vuelto real e inquebrantable. Fuera cual fuera la prueba que les deparara el mundo de la mafia, la afrontarían juntos, codo con codo. La tormenta no había hecho más que empezar, y Sofía y Luca permanecerían juntos en su ojo, pasara lo que pasara.